la cumbre del cerro Catani-Hincho en Puno. Tras 5 kilómetros de caminata, Lisandro llega con una radio y sus cuadernos para recibir sus clases de Aprendo en Casa, un trayecto que realiza a diario. Esta historia de la pandemia no es un caso aislado, sino que refleja una problemática más amplia en el país, especialmente en zonas rurales y otras de difícil acceso. Y los efectos son graves. Según un estudio del Banco Mundial, durante la pandemia, los niños peruanos sin acceso a internet o equipos digitales perdieron el equivalente a cerca de un año entero de aprendizaje. Pero vayamos por partes. ¿A qué se refiere la digitalización en la educación? No se trata simplemente de dar a cada niño un celular o tablet y dejarlos solos a que naveguen por internet o las redes sociales. Por ahí no va. Si hasta hay evidencia de los riesgos de uso excesivo de smartphones y redes sociales para los niños y adolescentes. Una verdadera transformación digital implica integrar tecnologías estratégicamente como la inteligencia artificial y las plataformas educativas para personalizar los aprendizajes, empoderar a los docentes y preparar a nuestros estudiantes para el futuro. Y en este aspecto, el Perú tiene un largo camino por recorrer. Mientras que en algunas escuelas de Lima ya se está implementando inteligencia artificial en las aulas, en distritos como el de Lisandro, menos del 10% de los colegios tienen acceso a internet, lo cual tampoco garantiza saber utilizar herramientas digitales. Estas diferencias digitales amenazan con profundizar las brechas educativas que ya existen en el país, pero también pueden ser una oportunidad, porque una transformación digital que sea inclusiva y que tenga un objetivo de aprendizaje detrás, puede transformar a la tecnología en un gran igualador de oportunidades. Veamos cómo podemos hacer realidad esta visión y pasemos al aula maestra. Bienvenidos nuevamente al Aula Maestra. El día de hoy vamos a comentar este tema de la transformación digital en educación y para eso tenemos a una invitada verdaderamente de lujo. Nos acompaña Lucía Acurio. Lucía tiene muchísima experiencia en el sector público, en el sector privado, viendo temas de tecnología en educación. Ella ahora tiene la fundación Cero Niños Sin Aprender al 2030. Así que Lucía, te damos la bienvenida. Muchas gracias por aceptar estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Mónica. Encantada de estar acá con ustedes. Vamos a comentar un poco de lo que has trabajado en educación, pero quisiera empezar con el contexto para que podamos entender todos los que no necesariamente sabemos de educación. Que nos cuentes un poco a qué nos referimos cuando hablamos de tecnología en educación, porque a mí se me ocurren varias cosas, ¿no? Se me ocurre que es que los niños tal vez aprendan a utilizar bien sus laptops, sus tablets, o tal vez que la tecnología los ayude a aprender. ¿A qué se refiere cuando hablamos tecnología en educación? Mira, tecnología en educación le están refiriendo a muchas cosas, ¿no? Equivocándose, inclusive empezando por el hecho de decir innovación sinónimo de tecnología, ¿no? Y cuando tenemos que distinguir eso claramente, ¿no es cierto? Pero tú puedes innovar para lograr que no haya ni un niño que no pueda comprender un texto acorde con su edad sin usar tecnología. O sea, hay que ser súper claros en el sentido de, primero, pensemos, ¿qué tal si tenemos un mundo donde no hay nada de tecnología para aplicarla en educación, pero tenemos también una realidad de niños que más del 50% de nuestros niños que no comprenden un texto acorde con su edad? Entonces, si tenemos una realidad así, pensar en que vamos a hacer innovación y, bueno, transformación digital o tecnologías en educación, queda inclusive más lejos. Bueno, pensemos, claro. Innovar sería, ¿sabes qué? Empecemos por asegurarnos que todos los docentes del Perú están haciendo las cosas correctamente para que no haya un solo niño de sus niños que tiene en su aula que no esté comprendiendo un texto acorde con su edad. Y cuando hablamos ya de tecnología, claro, es cómo la tecnología ayuda en ese proceso. Claro, la tecnología puede ayudar maravillosamente en ese proceso. Ya me voy al otro lado de la cancha y lo que vengo haciendo 27 años y sigo en esa búsqueda de cuál es la mejor manera de aprovechar las tecnologías digitales que vayan surgiendo, ¿no? Para lograr esos propósitos fundamentales en la educación. A que los niños aprendan mejor. Que comprendan un texto acorde con su edad. Una vez que comprenden, eso te abre ya un mundo más fácil para poder comprender una fórmula matemática y saber para qué te puede servir, saber sumar, saber restar. O sea, va de la mano, por supuesto, es el campo de la comprensión, desde leer algo hasta cuando vas a comprender que lees un caso, un problema matemático muy simple, acorde con tu edad, para solucionarlo, ¿no es cierto? Entonces, esos son dos campos, digamos, de lo que son las disciplinas curriculares que tenemos que desarrollar nuestros estudiantes desde este enfoque por competencias. ¿Cómo las tecnologías nos puede ayudar maravillosamente cuando entendemos y cuando cada docente del Perú entiende que las tecnologías pueden ser su gran aliado? Eso. Sin pensar si tiene algo o no tiene, porque eso es otra historia, ¿no? Sí. Y justamente en esa línea era que te quería preguntar,
este potencial, ¿cómo lo implementas, no? ¿Qué se necesita para poder tener una transformación digital en las escuelas? Porque creo que muchas veces se ha confundido la transformación digital con dar dispositivos, ¿no? Te doy una tablet, te doy una laptop, ¿no? Pero no es solamente eso, ¿no? No sé si nos puedes dar como un panorama de qué se necesita para poder implementar una transformación digital. Mira, yo te diría que, y nosotros trabajamos en esto mucho en mi paso por el Ministerio de Educación, diseñando la Estrategia Nacional de las Tecnologías Digitales en la Educación. Una estrategia que comenzaba, en primer lugar, con el proyecto que le llamamos Para ti, docente, claro, que nunca has tenido, muchos de ellos, no muchos, pero una cantidad de docentes que en sus escuelas no hay energía. Entonces, llegaron esas 850,000 OLPCs a esas zonas. El propósito yo creo que era bueno, ¿no? Lo que pasó y todo lo que pasó en aquella época, bueno, eso no hablo de la pandemia, sino de hace varios años. Y muchas de estas se quedaron en el closet lindas, perfectas, porque nunca las pudieron usar. Claro, no ese energía, es el proyecto, ¿no? Solo para comentar, de One Laptop per Exacto, Child, que son unas computadoras, ¿no? Que se repartieron. Las verdecitas y las azulitas, ajá, para los más grandes. Lindo, se hicieron algunas cosas lindas, maravillosas. Hubieron docentes maravillosos que hicieron proyectos maravillosos, pero el grueso de la implementación no tuvo impacto. Y fue en parte porque, claro, si pensabas, primero entrego, después vamos a ver qué vamos a hacer. Bueno, no fue tan así porque sí hubo un proceso de capacitación a quienes podían aprovecharlo. Pero tenemos que primero pensar realmente, vamos a hacer una transformación digital, vamos a implementar tecnologías. Lo primero es que los docentes tienen que saber cómo aprovechar esas tecnologías. Entonces, el primer paso que planteábamos era cero brecha entre los docentes del Perú. Todos los docentes del Perú tienen que ser capacitados, entonces hicimos todo un diagnóstico, una línea base para ver qué docentes realmente en Perú todavía, y era como cerca del 15% de docentes que realmente no tenían ni las habilidades mínimas, mucho menos de ciudadanía digital, que es otra historia, ¿ya? Pero las habilidades mínimas para poder usar el dispositivo, ¿no? Que les podía llegar. Y a partir de ello, ok, ya sabes usar el dispositivo, pero te voy a enseñar a usarlo aplicándolo en los grandes propósitos de la educación del Perú. Y ese gran propósito, el que decimos, ¿no? Que todos los niños del Perú comprendan eso. ¿Cuándo vamos a poder lograrlo? Bueno, es mi obsesión, de verdad. Y justamente hablando de ¿los docentes están listos? Porque yo lo que veo es que hay, sin duda, conocemos muchos profesores que se capacitan por sí mismos, que tienen muchas ganas, ¿no? Pero tú que ves estos temas también en otros países, ¿sientes que los docentes en promedio en el Perú, de un colegio público en el Perú, están listos como para poder asumir la transformación digital, asumiendo que tuvieran acceso, ¿no? a estas herramientas? En general, podríamos decir que todavía falta bastante, ¿no? Que trabajar con los docentes. Algo que nos puede haber ayudado en realidad es este miedo y esta incertidumbre, ¿no es cierto?, que ha surgido con el bendito ChatGPT y que es inteligencia artificial generativa, porque inteligencia artificial en la educación, en plataformas inteligentes que podrías aprovechar y transformar la educación y lograr que haya 0 niños sin aprender al 2030, cuando tengas todas las condiciones de conectividad y de dispositivos y de profesores muy bien preparados para innovar, primero sin tecnología y después apoyados con tecnología, para que haya 0 niños sin aprender al 2030, simplemente si tuvieras todo eso, ¿no es cierto?, perfectamente lo podrías lograr, pero realmente hoy día pues estamos todavía bastante atrás de ello, ¿no es cierto? Pero por lo menos esto de la inteligencia artificial generativa nos ha ayudado a que haya ese miedo, esa incertidumbre y que todos digan, bueno, ¿qué vamos a hacer?, ¿no? Hasta el punto de, ahora sí puedes encontrar dentro de la educación pública, bueno, otra vez, los que tienen más acceso y todo, pero lo que estoy percibiendo, es que todo docente ha pasado por esta experiencia del miedo, de la incertidumbre, de cómo voy a hacer, qué voy a hacer, si me van a reemplazar, o sea, las típicas dudas que pueden surgir, si ahora ya, ¿para qué sirvo? Claro. ¿No? Yo creo que sí sería importante ahora hacer 2 cosas, ¿no? En eso de que decíamos para TIC, en ese momento pues ni soñábamos con pensar en inteligencia artificial. La inteligencia artificial como un problema y una gran solución que podría ser, un gran aliado de la solución, ¿no?, de la educación. Pero hoy día, y tampoco en ese momento teníamos tanta preocupación por el tema de la ciudadanía digital. ¿Y por qué no teníamos tanta preocupación? Porque todavía había mucho por hacer antes de llegar a pensar que todos los niños iban a tener un dispositivo digital.
como es Uruguay, por ejemplo, ¿no es cierto? Que es nuestro referente con el Plan Ceibal. Todos los niños de Uruguay tienen un dispositivo digital que lo da el Plan Ceibal, que es un proyecto financiado desde Presidencia, pero autónomo, es un modelo lindo que también tenemos mucho para aprender. Wow. Entonces, ahí realmente todavía sin soñar que eso podía ocurrir, ya podíamos empezar a pensar en que teníamos que formar a los docentes, ¿no?, con esas habilidades básicas. Cuando vino la pandemia, lo principal y la mayor preocupación era que estos niños, o sea, era casi como una paradoja, yo lo veía así ya, porque los niños que estaban menos en riesgo, ¿no?, del acceso, por no tener acceso, o sea, por estar excluidos, digamos, del acceso a un dispositivo digital y en los hogares y los propios docentes, estaban en menos riesgo de todo lo que significa, ¿no?, los grandes riesgos que hay. Son grandes desafíos, en realidad, para no ponerlo tan grave. Y eso es fundamental. O sea, si tú quieres ir en un plan de transformación digital, tienes que formar primero docentes, y a los docentes los tienes que formar en ciudadanía digital, para que ellos repliquen esto con sus estudiantes. Eso es la primera cosa, ¿no es cierto?, urgente. Y hoy día, bueno, de ahí, ¿cómo vas a aprovechar las tecnologías? Bueno, enseñémosles a ver cómo pueden aprovechar las tecnologías de inteligencia artificial generativa, porque definitivamente ya vino un mundo que nos transforma. Ahora sí hay verdaderamente una real transformación digital exponencial, como se dice, es un concepto de decir, las transformaciones son exponenciales comparadas con las otras transformaciones que han habido, las distintas, ¿no?, la industria, Así la revolución es. industrial, la Claro. industria 1.0, 2, 3, 4. Bueno, hoy día sí estamos con la máxima disrupción que podríamos habernos encontrado, y ya tenemos que pensar cómo vamos a verdaderamente innovar con esas tecnologías de la mano, pero cuando obviamente estén en manos de los docentes, en primer lugar. Claro, y tal vez ya conoces o nos puedas comentar algún caso de éxito que pueda ser de inteligencia artificial o de otro uso de la tecnología en la escuela, porque sí, de vez en cuando aparecen en las noticias algunos casos específicos, pero no sé si tú nos puedes contar alguno, ¿no? Hay algunos colegios que ya están usando tal vez realidad aumentada o inteligencia artificial, no sé si nos puedes contar. Sí, definitivamente hay varios ejemplos. Claro, los primeros que vas a encontrar y son los que más públicos se hacen son los de los COAR, ¿no? Porque en nuestro país tenemos colegios de alto rendimiento y yo creo que debe continuar como un referente de algo que todos soñamos, o sea, no, imagínate un modelo tal que agarre el empresariado, por ejemplo, a decir ya, a ver, ¿tú cuántos COAR en tu zona puedes armar? ¿No? Son colegios, todos los colegios deberían ser de alto rendimiento. Deberían tener ese estándar sería la alto. utopía, pero si apuntáramos algún año a eso, ¿no es cierto? Donde todos los niños comprenden, obviamente, y donde todos pueden hacer, ¿no?, solucionar problemas matemáticos, ser innovadores sociales, muchas cosas. Estos chicos sí, definitivamente son una élite desde el sector público que tiene todo, y ahí hay unas experiencias muy lindas, ¿no? Hay experiencias, bueno, en los COAR, y aparte la Escuela de Talentos del Callao también, conozco de cerca, que tiene algunas experiencias muy, muy lindas, notables que resaltar. Pero yéndonos al sector público, en realidad, como experiencias que han hecho milagros y que yo creo que son más bien esos referentes más potentes que tenemos que mostrar, son de esos docentes que están en algún rincón del país y que te buscan, porque esa es la cuestión. Yo digo, docentes que realmente ven la forma y llegan, ¿no? Llega un docente, estábamos en plena pandemia, yo estaba colaborando con el ministerio desde afuera, con UNICEF, para diseñar la propuesta pedagógica que vaya en ese 1.100.000 tablets que se iban a lanzar, ¿no? Porque yo decía, por favor, no las entreguen simplemente y después vean cómo diablos hacemos. Eso. Y solo haces el servicio educativo metiendo ahí en PDFs esto. Aprovechemos para hacer construcción de ciudadanía digital. Ahí tiene que ir un módulo de ciudadanía digital. Aprovechemos para el pensamiento computacional. Aprovechemos para algunas cosas que queríamos colocar. Y entonces fue una bonita experiencia, todo un grupo grande, muchas empresas que apoyaron. De acuerdo, Lucía, excelente. Y de hecho, ahí lo que te quería preguntar era, también nos comentaste un poco acerca de cómo en la pandemia se trató de dar estas tablets, esos dispositivos, ¿no? Y hubo una serie de problemas, pero aparte de esa experiencia también yo creo que distintos profesores lo vieron como una oportunidad para desarrollar sus propias habilidades, sí, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes comentar tú qué crees que podrían ser las principales lecciones de la pandemia, de este proceso de acelerar la transformación digital, ¿no? ¿Qué podemos aprender? Claro. Yo creería que lo que sí hay que hacer ahora, ¿no?, es recoger datos realmente,
no solamente recoger testimonios, que siempre sirven muchísimo, ¿no es cierto?, para visibilizar y para que todos se inspiren en esos testimonios, sino que realmente hay que recoger datos de los docentes que tuvieron que vivir la experiencia, ¿no es cierto?, por regiones, por todo, y ver en qué momento ya estamos con estos docentes. Porque estos docentes, en general, de hecho, han tenido que, a la fuerza del miedo, ¿no es cierto?, la gran mayoría de docentes del Perú en la educación pública sí ha podido o ha tenido que conectarse con un dispositivo con sus estudiantes, y entonces a ellos hay que ver cómo rescatarlos, ¿no?, de esa experiencia que vivieron, para que no traten de ahora volver al statu quo, tal cual, ¿no es a cierto? lo que era o sea, antes. esa zona que ni siquiera podemos llamar mucho de confort, sino esa zona tradicional en la que siempre hacían exactamente lo mismo que por décadas venían haciendo de manera presencial, y que ahora, después de la experiencia con las tablets, lo único que podrían haber hecho es trasladar lo presencial a unas PDFs, a un mostrar, ¿no es cierto? Porque eso no es una transformación digital en el desarrollo profesional docente, ¿no es cierto? No hemos visto cómo la transformación digital podría estar apoyando a los docentes para que ahora ya la modalidad híbrida, por ejemplo, de combinar un poco y aprovechar ciertas tecnologías para ciertos momentos, ¿no? Y que el docente sea capaz de identificar en qué experiencias de aprendizaje, para qué temas curriculares, ¿no? En qué momentos y todo, las tecnologías sí pueden ser su gran aliado. A eso deberíamos llegar, ya que el docente tenga las suficientes habilidades para poder trabajar ciudadanía digital con los chicos y aprovechar las herramientas para lograr los distintos propósitos que él o ella lograba cuando lo hacía de manera presencial, ahora lo logra con mejor impacto. ¿Por qué? Porque las tecnologías de inteligencia artificial, antes de hablar de las de inteligencia artificial generativa, lo que hacían era un aprendizaje mucho más personalizado. ¿Por qué? Porque tenías funcionalidades inteligentes para poder identificar en cada estudiante, cuando iba trabajando con el dispositivo y con la aplicación, la plataforma, para lograr mejores habilidades matemáticas, el docente lo que podía ver era en cada estudiante su desempeño de manera mucho más inteligente, porque recogía de todos los datos y veía, este estudiante tiene tal tipo de, ¿no?, de condición, en esta competencia que le puede, no lo está logrando, si hablábamos, de distintas áreas, y con eso retroalimentar con el estudiante. Y para evaluar a cada estudiante, pues hay tecnologías de inteligencia artificial que te logran, ¿no?, reducir mucho más el tiempo que tengas que dedicar para que todos los chicos aprendan. O sea, el propósito de que toda esta clase debe lograr comprender lo que yo les transmití en o con los proyectos que hicimos, con las experiencias de aprendizaje que tuvimos, logre. Eso realmente sí deberíamos tratar de medir hoy día, cómo están hoy día los docentes del Perú utilizando las tecnologías después de la pandemia. Todavía no se ha hecho ni remotamente, y creo que todavía no está ni siquiera en el propósito. Así que si de acá, ahí esa es la agenda, podemos meterlo en la agenda, genial. Y ahora queríamos hablar de inteligencia artificial, ¿no? Porque inteligencia artificial tiene justo esta potencialidad de poder generar un cambio muy grande, pero también genera un montón de miedos, ¿no? Entonces, primero, justamente yo lo que te quería era que nos cuentes un poco y que le expliques a la gente que en verdad no conoce tanto de educación, cómo la inteligencia artificial puede ayudar en esa personalización de la educación, cómo puede ayudar en la diversidad del Perú, ¿no? Justamente atender a cada estudiante, y en todo caso, ¿cuáles son los obstáculos para que podamos llegar a eso? Claro. Mira, vamos a tener que otra vez partir de un mundo utópico en el cual en el Perú todos los hogares tienen un dispositivo. Hay conexión. ¿Ya? Al menos una hora con conexión. Y en todas las escuelas hay algo que pueda suceder con la inteligencia artificial, con la tecnología. Al menos, ¿sabes qué? Con un dispositivo para que ese docente tenga reservado un turno dentro de toda la semana para poder acudir con sus chicos a esa aula con un dispositivo, al menos en manos del docente, con los dispositivos, las tecnologías que pueda hacer para poder hacer una clase donde, aunque sea con ese dispositivo, va mostrando, ¿no? Cómo los chicos pueden ir, y con los chicos interactuando y todo con ello, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo que, imaginemos que eso sí está sucediendo para ver que se pueda. Entonces, ahí está, dentro de lo que se llaman las metodologías activas, hay una que es la del aula invertida.
¿ya? Y el aula invertido hoy día, en verdad, es una gran oportunidad de que podamos ya hacerlo, asumiendo que hay por lo menos mucho más chicos que en sus hogares sí tienen este dispositivo y sí están sus papás en sus precarias, a veces economías o medias, economías medias, lo que fuere, pudiendo invertir algo para que hayan datas para que puedan acceder. Entonces, inviertes eso que estabas haciendo en el aula, dictándolo, ¿no? A tus chicos, dictándole el tema. El contenido se lo dictabas, algo que lo re que te sabías y ahora se lo dictabas. No, hoy día imposible, pues, porque si el chico con dos dedos de frente con hacer tic-tic ya sabe que eso lo puede preguntar a ChatGPT, por ejemplo, ¿no? O cualquier tipo de herramienta de inteligencia artificial generativa y se lo va a dar. Entonces, más bien, la profe puede invertir, es decir, ahora, chicos, en la casa, la próxima sesión vamos a discutir sobre tal tema. Pero la tarea de ustedes no es hacer tareas sobre lo que yo les di el contenido, sino al revés. La tarea es que ustedes revisen sobre ese contenido y traigan a la clase preguntas, dudas, ideas de hacer algún proyecto o de alguna cosa innovadora. O sea, ya un poco pensando en esa educar para innovar, ya que es un concepto inverso al innovar con tecnología, con transformación digital para educar más y mejor. Por supuesto, esto es una parte importante, cómo usar las tecnologías de manera correcta. ¿Pero para qué? Para algo que todavía estamos bien lejos, pero ya tenemos que empezar a pensar. Lo que pasa en los países igual de primer mundo. Educar para formar generaciones de innovadores. Pensamiento crítico es cuando más. Todo el tiempo estamos hablando, en verdad, en los currículos de distintos países, en las propuestas educativas, todo el mundo habla, queremos desarrollar, ¿no? Pensadores críticos, ¿no? La criticidad es una de las fundamentales habilidades que tenemos que formar, pero ¿qué tanto teníamos oportunidad para desarrollar realmente pensamiento crítico con la forma tradicional en que estamos enseñando todavía buena parte? Difícil. Ahora es la oportunidad, o sea, es una necesidad porque los chicos tienen que tener más pensamiento crítico, pero también es una oportunidad para, utilizando justamente estas herramientas de inteligencia artificial, poder desarrollar de mejor manera el pensamiento. O sea, crítico, ¿no? El potencial es inmenso, gigante. Es gigante. Hay que discutir el tema de si, en verdad, tenemos que seguir pensando en que las evaluaciones deben ser memorísticas y que tenemos que ahora más bien caer en el tema de ver, te descubrí, copiaste, entonces te pongo cero, o sea, no, más bien hay que abordar estos temas, ¿no? El tema de la honestidad con el asunto de, pues te traen un trabajo, ChatGPT copy-paste. No, es que no era para que me traigas contenido, era para que vengas a discutir todo lo que has podido ver con tu experiencia y todo. Entonces la evaluación, los sistemas de evaluación con la inteligencia artificial ahora tienen que cambiar más que nunca. Claro. Definitivamente, ¿no? Claro, ya no puede ser hazme el trabajo porque el trabajo no va a generar nada. El estudiante no le está generando nada. De otra forma, no puede evaluar un contenido o preguntas con respuestas múltiples automáticas. Y digamos, ¿qué dirías tú que tiene que hacer el Estado para poder aprovechar la ola de la inteligencia artificial? ¿Qué medida podría sacar el ministerio, no sé, mañana y para que se trate de aprovechar más ese potencial? Ya, mira. A ver, en general te voy a contar que desde hace ya un tiempito, pero cuando no se hablaba de inteligencia artificial generativa, ya se empezó a crear en PCM el diseño de esta política, la inteligencia artificial, una política sobre la inteligencia artificial en el Perú, una política así que ya está publicada. El tema es qué hacemos con las políticas, porque yo te digo, yo he diseñado 2 políticas, en verdad, que hemos invertido, el Estado, muchos centavos, muchos miles de centavos soles, claro, se han gastado para algo que debería haber sido una inversión, ¿no es cierto? Y no un gasto que no sabemos dónde está. O sea, las políticas por las políticas realmente... El documento de la política al final si es que no va acompañado de un plan de ejecución claro y de un presupuesto asignado y por sectores, el capítulo de la política de inteligencia artificial al sector educación, pues si se hubiera puesto, ¿no?, en marcha desde el sector educación, desde el Ministerio de Educación y sus distintos brazos, realmente al final no ha pasado mucho, ¿no es cierto? Entonces yo creo que el Estado en este momento sí debería ya, a nivel de Ministerio de Educación, para hablar del sector, debería definitivamente sí hacer un plan de desarrollo profesional docente. Directamente, cuando vas a decir un plan de desarrollo profesional docente en el uso de las tecnologías, bueno, todo esto de manera urgente con el aprovechamiento del ChatGPT. ¿Para qué? Obviamente, siempre te voy a decir, para lograr ese propósito tan fundamental, 0 niños sin aprender
al Claro. 2030. Y justamente en el tema del docente, ¿cómo empoderamos más a los docentes para que no le tengan miedo a la inteligencia artificial y se animen a probar las herramientas, ¿no? Porque efectivamente hay muchos que tal vez su enfoque es vamos a prohibir la inteligencia artificial, ¿no? Nadie me usa ChatGPT para hacer este ejercicio. O que tal vez quieren como prohibir estas herramientas y no usarlas para que se potencie, ¿no? ¿Cómo los empoderamos? Sí, ¿Qué les sí. decimos Mira, a ellos? Yo creo que todo está en el docente. En el docente. Y además hay una cuestión, el docente ahorita se está sintiendo un poco débil, su autoestima con el tema de la inteligencia artificial generativa y la incertidumbre y el desconocimiento y el miedo, Eso. está floja, está más frágil, ¿no es cierto? Entonces, más bien, tu palabra mágica, o sea, te voy a empoderar porque tú tienes que ser el líder actor de este aprovechamiento de estas tecnologías. Claro, sin ti no hay nada. Para que hagamos un cambio en la educación, un cambio radical en la educación. Excelente. Y ahora lo que quisiéramos es hablar ya de otro tema, que es el tema del uso de los smartphones, ¿sí? Porque hay, para el tema de los niños, de los adolescentes, hay muchas discusiones acerca de la exposición a las pantallas, ¿no? Y recientemente se ha publicado este libro de Jonathan Haidt, en el cual él habla de la generación ansiosa, cómo la generación Z se está viendo afectada por la exposición a redes sociales, a pantallas desde muy jóvenes. Entonces, sin duda hay miedos de los padres de familia, ¿no? Pero ¿cómo hacemos que en educación la transformación digital pueda aprovechar las cosas buenas y todos esos problemas potenciales de más ansiedad y de problemas que se puedan generar por un exceso de exposición a redes sociales y a ese tipo de herramientas? ¿Cómo podemos evitar que esos riesgos se mitiguen, ¿no? O sea, tratar de que no nos afecte eso. Claro. Dos habilidades que tenemos que enseñar, ¿no es cierto? La de ciudadanía digital, que ya les había comentado, Eso. y la otra crítica es la de la gestión autónoma de los aprendizajes. Ya, las dos están concebidas en el currículo nacional, que tiene 31 competencias, dentro de las cuales están 2 como competencias transversales, una de la, ya podemos llamar hoy día inteligencia digital, que abarca ciudadanía digital y otras áreas, ¿no? A saber usar, saber crear con tecnologías, hacer propiamente productos innovadores con tecnología. Eso es una parte, pero la de gestión autónoma está en el currículo. El estudiante aprende a gestionar de manera autónoma sus aprendizajes. Claro, antes de la pandemia eso no le dábamos tanta importancia. Vino la pandemia y fue urgente trabajar eso. También es algo que sí tenemos críticamente que lograr en ellos, ¿no? La combinación entre tienes habilidades para desenvolverte en entornos virtuales de manera segura, de manera ética, ¿no? Enfrentar bien los desafíos, porque te voy trabajando acorde con tu edad y acorde con el acceso a un dispositivo de manera autónoma también, ¿no es cierto? Cuando le das para que en casa pueda estar, pero enseñándole a cómo enfrentar esos riesgos y pensamiento crítico para poder, cuando estás en esos momentos en que tú tienes que aprender, ¿no? A gestionar de manera autónoma, de manera responsable, de manera segura, ¿no? Tus actividades de aprendizaje. Y cuando esas actividades de aprendizaje las vas a poder hacer con un dispositivo como un smartphone, pues entonces mayor razón, porque vas a tener más señales que pueden más distractores. Sí, distractores y también señales que pueden ser no solo que te distraigan, porque tienes que aprender a gestionar autónoma y no distraerte. Todos nos distraemos. Hay que trabajar, hay que tomar el toro por las astas, definitivamente. Tienes manera de irlos volviendo chicos mucho más autónomos, capaces de realmente con responsabilidad cuando estén frente a eso. Y nos gustaría que nos ayudes con un mensaje a los padres de familia, ¿no? Porque los padres de familia, evidentemente, justo tienen todas estas dudas acerca de si dejo a mis hijos en pantallas o no, pero sin duda también tienen estas ansiedades de tenemos que formar a los niños porque luego, si no, se van a quedar más adelante cuando lleguen al mercado laboral, cuando empiecen a trabajar, si no tienen las habilidades digitales se van a quedar, si no saben manejar inteligencia artificial se van a quedar. Entonces, ¿cómo el padre puede involucrarse más y ayudar a los niños, a los hijos, a los adolescentes también, para que puedan tener este desarrollo de inteligencia digital que tú dices? Exacto, va por ahí. A ver, a los padres de familia yo les diría realmente que tienen que ver, indagar un poco sobre todo esto que es el mundo de la ciudadanía digital. Cuando nosotros pensamos en implementar un programa así desde la educación, desde la escuela, ¿no es cierto?,
el actor padre de familia, y hoy día, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Tiene que tener más responsabilidad en ese sentido. El actor padre de familia definitivamente tiene que también desarrollar sus propias habilidades de ciudadanía digital para poder trabajar de mejor manera con sus hijos, darles este tipo de formación de en qué momento, de qué manera, a qué edad pueden ellos sí estar, con qué manejo de los tiempos. O sea, hay una serie de roles en los padres de familia que realmente hoy día tienen que asumirlos. Y ya la última pregunta que teníamos para cerrar era que nos comentes, ya pensando en el rol, tú estuviste en el ministerio, así que más o menos sabes cómo funciona. La educación tiene este tema de las brechas regionales tan grandes que tiene, y la tecnología puede ayudarnos a igualar, pero también puede ayudarnos a separar, ¿no? Entonces, definitivamente ¿qué tiene sí. que hacer el Estado para que no sea separador, sino más bien sea igualador? El Estado, bueno, de hecho, sí, el Estado tiene que ir preocupándose más por este equipamiento, ¿no es cierto? El equipamiento tiene que ir caminando. O sea, el es uno de internet, los roles. los dispositivos. Definitivamente tiene que irlo haciendo. Y tiene que romper el esquema de decir, primero vamos a hacer donde llegamos más fácil, o sea, los que siempre todo, y no los que nunca nada. O sea, tiene que cambiar el chip, lo que yo les llamo los que nunca nada. Los que nunca reciben nada son esos que son poquitos, que están en el medio de la Amazonía, ¿no? En las regiones amazónicas, no les llega nunca nada. Entonces, sí, cualquiera de estas iniciativas que se vaya a iniciar para que haya internet en cada escuela, todo, tiene que comenzar con los que nunca nada y de ahí ir llegando, ¿no? Porque si no, siempre las brechas nunca van a desaparecer, ¿no es cierto? Cuando hagas eso y haces un buen plan de formación del docente para lograr con mínimos recursos que cada uno de sus niños de su aula comprendan, ¿entonces se acuerda con SEDA? Pues entonces ya hemos solucionado. Excelente y muy concreto, ¿no? Lo que hay que hacer es poner la tecnología, los dispositivos y el internet, pero sobre todo en esas zonas donde no estamos llegando. Muchísimas gracias, Lucía. Ha sido un gustazo tenerte. Gracias, creo que todos Mónica. hemos aprendido mucho. Te invitamos también para una próxima oportunidad, sin duda, para poder seguir conversando de estos temas. Y ese ha sido este episodio de Aula Maestra. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Tras todo lo conversado, la alerta es clara. La falta de acceso digital afecta directamente el aprendizaje, y esto sigue manteniendo y agravando las marcadas desigualdades que ya existen en nuestro sistema educativo. La transformación digital ayuda a cerrar brechas, sí, pero va más allá. Se trata de abrir nuevas oportunidades para cada estudiante en el país, de empoderar a nuestros docentes con herramientas que les permitan personalizar el aprendizaje y llegar a cada estudiante en su diversidad. Es decir, un desafío enorme, pero con un potencial aún mayor. Pero la tecnología es solo una herramienta. El verdadero cambio viene en cómo la utilizamos para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. ¿Cómo hacer esto? Con la acción de todos. Desde el gobierno, asegurando la inversión y las políticas necesarias, como un Plan Nacional de Educación Digital. Desde las escuelas, capacitando a nuestros docentes y experimentando con nuevas herramientas pedagógicas. Y desde cada hogar, apoyando a nuestros hijos en su aprendizaje digital y siendo usuarios conscientes de la tecnología. Estos son solo algunos ejemplos, y queremos conocer tu opinión respecto a qué más es importante hacer en educación ahora que el futuro digital ya está aquí. Nos volveremos a encontrar en el Aula Maestra, donde seguiremos explorando cómo construir una educación que no deje a nadie atrás. Hasta pronto. Movilizarse, Osvaldo, tú sabes que en la selva es carísimo. Y además que no es que todos los días yo pueda tomar un peque para irme a la escuela. Llegan los docentes a las escuelas y no tienen dónde quedarse. O las condiciones en las que se quedan no son realmente regulares. Es verdad. Entonces sí hay que revalorizar al docente rural, porque además las plazas para la ruralidad del Perú no se llenan.